Está en Casa Grande del Pueblo. Recordemos bien que durante estas últimas jornadas se han realizado pronunciamientos importantes por parte del órgano ejecutivo de nuestro territorio. Ahora sí, escuchemos a Marianela Prada. Bolivia, a través de los medios de comunicación que están aquí presentes y a través de las redes sociales. Como es de conocimiento público, el día 12 de julio llevamos adelante un Consejo Nacional de Autonomías con la participación de todas las autoridades que establece como miembros del Consejo la Ley Marco de Autonomías. Justamente, este Consejo Nacional de Autonomías, como lo destacábamos, es la instancia de coordinación, es la instancia de consulta, es la instancia de deliberación, es la instancia de proposición, es la instancia de concertación entre el gobierno plurinacional y todas las autoridades de las entidades territoriales autónomas. Por lo tanto, es la máxima instancia de diálogo democrático entre las autoridades nacionales y regionales, donde en este espacio se sientan a analizar temas que son de interés del pueblo boliviano. En este sentido, destacamos una vez más, como lo señaló nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, la voluntad, la predisposición de todas las autoridades que estuvieron presentes en este consejo para hablar de un tema tan importante como es el censo, como una herramienta técnica de planificación de nuestro desarrollo económico y social como Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Quién fue el gran ausente nuevamente, para variar, en este Consejo Nacional de Autonomías? El gran ausente, como es de conocimiento público, fue el gobernador de Santa Cruz. Como también pasó en el anterior Consejo Nacional de Autonomías, donde se discutieron dos temas muy importantes para el pueblo boliviano: la pandemia y el plan de desarrollo económico y social de nuestro pueblo, rumbo a la industrialización con sustitución de importaciones. En ese encuentro también de los 9 gobernadores estuvieron 8 presentes, y quien no participó, poniendo excusas como siempre, fue el gobernador de Santa Cruz. En ese sentido, se hace necesario aclarar varias cosas para derrumbar las mentiras y las excusas que anda poniendo el gobernador de Santa Cruz. Yo aquí tengo la nota de recepción en la gobernación de Santa Cruz de la fecha. Esto fue primero convocado vía fax y luego fue entregado en físico, la convocatoria a la 12ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Autonomías. En este sentido, él conocía de esta convocatoria con toda la debida anticipación que establece la normativa de convocatoria a los Consejos Nacionales de Autonomías. Posteriormente, él fue citado a declarar, porque él se está queriendo excusar justamente en eso, sabiendo, porque me imagino que sus abogados así se lo han hecho conocer, que si él verdaderamente hubiese tenido la voluntad de participar de esta máxima instancia democrática de diálogo y de concertación para hablar del censo, hubiese estado aquí, porque esta convocatoria él la hubiese podido presentar ante las instancias correspondientes para justamente postergar su declaración. Pero no lo hizo y utilizó primero eso y luego la otra gran excusa, que encontró vuelos para llegar a esta reunión, cuando no solamente había espacios en vuelos para llegar desde Santa Cruz a La Paz, sino que verdaderamente cuando uno tiene voluntad, como ha sucedido con varios miembros del Consejo Nacional de Autonomías,
que han venido por tierra, como las autoridades indígenas, originarias, campesinas, que son igual de autoridades que el gobernador y que estuvieron aquí presentes en este importante espacio de diálogo, de concertación, donde se ve el carácter y la voluntad democrática de las autoridades para sentarnos, para discutir, para hablar, para plantear, para trabajar de manera coordinada en beneficio del pueblo boliviano. Sin embargo, no lo hizo. Gobernador pudo haber llegado en avión, pudo haber llegado en auto, pudo haber llegado en carretón si hubiese tenido la voluntad, pero sencillamente no la tenía, porque no está en él tener una vocación democrática. Y el mismo día, aquí está la hoja de ruta, el mismo día en el que se llevaba adelante el Consejo Nacional de Autonomías, a las 10:40 de la mañana, ingresa su nota de excusa. Pero además acá, como ustedes pueden ver, dice La Paz, no dice Santa Cruz, ¿no? No sé si la ha redactado alguien esta nota desde La Paz para hacérsela ingresar o qué habrá sucedido, además de una serie de otros errores que tiene su carta, ¿no? Entonces, deje, gobernador, de poner excusas, deje de mentir al pueblo cruceño para tapar su irresponsabilidad con Santa Cruz, para tapar su irresponsabilidad con el pueblo boliviano y para tapar su incapacidad. Miren ustedes cómo realmente él no tiene ideas realmente cuando habla ni siquiera de las normativas que hacen al censo. Saca una publicación haciendo referencia aquí a una ley que fue abrogada. Le hicimos conocer este error para que deje de engañar al pueblo cruceño y luego borra justamente la referencia a esa ley, como se puede ver aquí. Borra la referencia a esa ley. Esa es la falta de seriedad de quien tenemos lamentablemente como autoridad en el departamento de Santa Cruz. Es no solamente un irresponsable con el departamento de Santa Cruz que pretende injustificar lo injustificable con su ausencia, sino que además es un incapaz, y esto es lo que justamente él pretende tapar: su ineficiencia, su incapacidad, su irresponsabilidad de hacer gestión, de trabajar realmente por las necesidades del pueblo de Santa Cruz. Esto es lo que realmente él busca esconder del pueblo cruceño, que a junio de 2022 su ejecución de proyectos de inversión pública para el departamento de Santa Cruz no llega ni al 10%. Es una vergüenza de gobernador, una vergüenza, una incapacidad absoluta de hacer gestión. Y en este momento, el que habla de recursos para el pueblo cruceño y los que tiene ni siquiera los ejecuta para atender las demandas del pueblo de Santa Cruz, tiene 451 millones de bolivianos en saldos en cuentas fiscales. 451 millones de bolivianos. Y nuevamente lo reitero, ni el 10% de su ejecución en inversión pública. Realmente una vergüenza, y ahí demuestra una vez más qué es lo que él está pretendiendo hacer, pero además faltando el respeto a un espacio, a la máxima instancia de coordinación democrática entre las autoridades del gobierno nacional y de todas las entidades territoriales autónomas. Dice que las autoridades fueron utilizadas. Qué falta de respeto al resto de gobernadores. Qué falta de respeto a un espacio donde están todas las máximas autoridades de coordinación mostrando
mostrando de que más allá de las diferencias políticas, cuando se trata de coordinar temas, cuando se trata de coordinar asuntos en beneficio de las regiones, en beneficio del pueblo boliviano, todas y todos tenemos que sentarnos, porque eso es lo que espera el pueblo de sus autoridades, que nos sentemos a coordinar. Y justamente a raíz de varias solicitudes, de instancias, de varias propuestas, de varias notas que nos llegaron, que llegaron justamente al presidente constitucional, como fue la nota de la FAM referida al censo en junio, justamente haciendo recomendaciones, pidiendo que se tome en cuenta previsiones técnicas, el tiempo, que el censo no se utilice con fines políticos que están orientados por parte de algunas personas a generar confrontación, a generar división, a generar violencia, cuando el censo es una herramienta técnica de planificación que no debe ser politizada. Es una herramienta técnica al servicio de la planificación de todas las regiones y de nosotros como gobierno nacional. Y manifestando justamente a través de la FAM, que es la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, la voluntad de coordinar y de acompañar todo este proceso censal. Hemos recibido notas de la FAM en este sentido, hemos recibido notas de la CONAIOC, justamente, que representa a las autonomías indígenas, originarias, campesinas, respecto a varias recomendaciones, sugerencias que se realizan para la etapa precensal, durante el censo y postcensal. Esta nota es del 7 de julio. Hemos recibido notas de otras autoridades, también como fue el caso del gobernador de Chuquisaca, para justamente, entre otros temas, hablar sobre el censo y tomando en cuenta todas estas solicitudes, todas estas recomendaciones, es que nuestro presidente convoca al Consejo Nacional de Autonomías para escucharnos entre todas y todos y para ver cómo llevamos adelante de la mejor manera posible el censo, que por supuesto es de interés de toda la población boliviana. Y en el marco de ese espacio ha sido justamente que las distintas autoridades nos han hecho conocer sus solicitudes respecto al tema de la fecha del censo. Primero empiezan los debates referidos a lo que pasa en noviembre, lo que pasa en diciembre, lo que pasa en enero, en febrero, en marzo, respecto a temas climáticos, a temas de lluvias, a la imposibilidad justamente de trasladarse en esas fechas para llegar a comunidades alejadas en algunos departamentos. Posteriormente se hace conocer lo que hoy estamos viviendo en relación a una nueva ola de la pandemia y que por supuesto es de interés de todas y todos. Los gobiernos indígenas, originarios, campesinos ahí presentes también hacen conocer en ese espacio y solicitan que se dé un mayor tiempo para socializar no solamente lo que es el proceso del censo, sino lo referido a la boleta censal, y solicitan que además se dé un tiempo correspondiente para incluso incorporar en la boleta idiomas indígenas, originarios, campesinos, que la boleta esté por lo menos en algunos idiomas indígenas, originarios, campesinos. Se toma en cuenta y se solicita por parte de la mayoría de los actores que se trabaje en una actualización cartográfica de manera coordinada con los municipios y con las autonomías indígenas, originarias, campesinas, atendiendo justamente a todos estos temas que se expusieron. Fue un debate bastante constructivo, que es justamente lo que hace al fortalecimiento de una democracia cuando hay autoridades que tienen esa voluntad para que las cosas salgan lo mejor posible y se trabaje de manera coordinada entre todas y todos. Y en este sentido, recogiendo eso, es que justamente empezamos a plantear
tomando en cuenta todas estas solicitudes, todas estas peticiones, la fecha de realización del censo y se plantea hasta noviembre, posiblemente del 2023. En ese momento, gobernadores como Beni, gobernadores como el de Pando, entre otras autoridades, hacen conocer nuevamente el problema que se presenta en meses como noviembre, diciembre, enero, febrero, referido no solamente a una época de lluvias, sino a algo que sucede en esos meses en época de zafra, con el desplazamiento de varias hermanas y hermanos del Beni hacia Pando para la cosecha de la castaña, y que si se realizaba en esos meses la radiografía que es el censo, no iba a reflejar la realidad de departamentos como los de Beni y Pando, y por lo tanto ellos solicitan a todos los miembros del Consejo de que se replantee esas fechas. Y es así que de esa manera, tomando en cuenta a todas y a todos, las voces de todas y de todos, porque esa es la democracia justamente, y aquí todas y todos tenemos que trabajar de manera conjunta para tener un censo lo mejor posible, un censo en consenso, un censo con consenso, como se estableció en la resolución del Consejo Nacional de Autonomías. Qué importante trabajar justamente en la generación de consensos para la realización del censo, que es tan importante para todo el pueblo boliviano. Y de esa manera es que se plantea que el censo se realice como máximo entre mayo y junio del 2024. Es así justamente que nace a partir de ese debate que fue de varias horas, esta nueva fecha para la realización del censo, en la que nuevamente al finalizar todas las autoridades que estuvieron ahí presentes, y por esa razón es que además así se lo refleja en la resolución del Consejo Nacional de Autonomías, donde en una parte señala, y en esto coincidimos absolutamente todas y todos, referido a no politizar el tema del censo, para no generar confrontación, para no generar división, para no generar violencia, como lamentablemente algunos actores irresponsables, como el gobernador de Santa Cruz, irresponsable e incapaz respecto a una gestión, busca utilizar políticamente el censo para nuevamente generar confrontación y desestabilización en el pueblo boliviano. Con eso busca, como lo reitero y lo dije a un inicio, tapar la incapacidad de su gestión, tapar la incapacidad para dar respuestas a los problemas que verdaderamente le interesan al pueblo cruceño, referidos a una reconstrucción económica y productiva, referido a la generación de empleo, referida a la estabilidad, a la certidumbre que por supuesto todo el pueblo boliviano espera de nosotros como autoridades nacionales y departamentales, municipales, autonomía regional y autonomías indígenas originarias campesinas. Muchas gracias.